buenas noches. A continuación se hablará un poco sobre la reseña histórica de la política criminal, algunos ejemplos de las políticas implantadas por el Estado costarricense, cuál institución las implementó y cuál es su propósito. La política criminal tuvo su origen según la dogmática penal a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX en Alemania y no se pudo precisar cuál es la fuente doctrinaria autorizada para definirla. El punto inicial fue utilizado por el maestro César de Beccaria en los años 1738, quien diagnosticó esta problemática social en su obra Los delitos y penas. Con dicha obra propuso encontrar igualdad a todos los ciudadanos ante la ley. Otro sector de la doctrina atribuyen el famoso término a Bonn en su famoso programa de Hamburgo en 1888. Manifestó: apelemos a una ciencia nueva que puede ser llamada política criminal, la cual investigue de un modo científico las causas de los delitos, aprovechando los ricos materiales y los excelentes medios de conocer que proporcionan hoy la antropología y la estadística. Observe los efectos de la pena y comprendan una lucha activa contra el crimen, valiéndose de armas adecuadas al objeto perseguido, armas que pueden consistir tanto en las penas útiles como en otros medios afines de ellas. Una minoría de autores opinan que quien utilizó por primera vez el término política criminal fue Kleinroth, quien en el prólogo de adiciones al Tratado de Bonn, quien dispuso ese libro, el término política de derecho criminal se definió inicialmente y que posteriormente evolucionó y llegó a ser política criminal. Es sabido que ha sido el penalista alemán Rosing quien ha puesto mayor énfasis en esta concepción de la dogmática penal y quien mayor éxito ha conseguido con este planteamiento metodológico aceptado hoy en la mayoría de los países con sistemas jurídicos continentales de corte occidental. También es conocido por todo penalista que hasta que pronunció su famosa conferencia en Berlín en 1970 eran considerados dos sectores del conocimiento humano en relación con el delito y sus consecuencias con ámbitos de actuación y fines autónomos separados y limitados entre sí. El derecho penal era concebido como una ciencia estructurada en torno a unos principios de garantías de la libertad del ciudadano, legalidad, culpabilidad, intervención mínima, sistematizada en una firmeza lógica inquebrantable y cuya finalidad estaba más próxima a limitar el poder punitivo. La política criminal, por el contrario, se contemplaba como un conjunto de estrategias destinadas por los poderes políticos a enfrentar altas tasas de criminalidad. Bonn, cuando afirmaba que el derecho penal constituía la barrera infranqueable de la política criminal, cuando aseguraba que el derecho penal era la carta magna del delincuente, hasta que aparece la nueva política criminal que impulsa Rosing, prácticamente todos los manuales de la asignatura jurídico-penal entendían de esta forma las relaciones entre una y otra. Algunas de las políticas criminales implementadas en el Estado costarricense son las políticas preventivas. La política criminal preventiva es una línea de pensamiento que gira sus esfuerzos con mira a acciones que eviten la comisión de conductas delictivas, es decir, no espera por lo tanto a que la conducta dañosa se materialice, sino que busca evitar la comisión del delito involucrando factores externos al derecho penal y su sistema, lo anterior con miras a reducir la tasa de criminalidad dentro de cierta sociedad y mantenerla en límites sociales aceptables. Agentes externos que debido a su carácter multidisciplinario integran soluciones más eficaces y se adaptan en mayor medida a los tiempos actuales en cuanto a la lucha que se sigue contra el fenómeno de la criminalidad. Instituciones que lo implementaron fue el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública. La política de persecución. La política de persecución penal de un Estado involucra decisiones relativas a los recursos que se destinan para la persecución de delitos, así como la forma de abordaje del mismo. La política de persecución debe ser lo más racional y coherente posible en el entendido que se trata de un tipo de política más, influenciada por más políticas como la política general del Estado y la política criminal. Dentro de la política de persecución penal se encuentra un tipo de política más, es la política de investigación delictiva, relacionada directamente con la dirección funcional que tiene el Ministerio Público. El derecho del Estado al bienestar es un derecho de intervención activa
creciente, reguladora, contenedora de los riesgos sociales, en el que el aparato sancionatorio juega un papel organizador de las actividades económicas, sociales, asistenciales, sanitarias y demás funciones sociales. El carácter público de la intervención estatal de las esferas económicas y sociales otorgan mayor legitimidad a las administraciones públicas para organizar las relaciones sociales con la coacción de la sanción administrativa y, en su caso, la sanción penal. Institución que implementó el Ministerio Público. En la Constitución Política de 1949 de nuestro país, a diferencia de la Constitución alemana, española o colombiana, no se indica de forma expresa que Costa Rica sea un Estado social. Sin embargo, el carácter de Estado social se desprende formalmente desde la reforma de la Constitución Política de 1871 en la década de 1940, mediante la inclusión del título de garantías sociales, en el cual mantuvo la Constitución Política en 1949. Formalmente podemos afirmar que el Estado social de derecho inicia en Costa Rica en la década de 1940. Durante el último cuarto del siglo XIX, aproximadamente a partir de 1875, se consolidó el Estado liberal de derecho en Costa Rica, época durante la cual se afianzó el capitalismo agrario, la economía liberal basada en el modelo agroexportador, pero es bien sabido que la principal falencia del Estado liberal de derecho es su principio de igualdad ante la ley, era meramente formal. Toda vez que existía grandes desigualdades sociales, no obstante, no se puede negar que durante la vigencia del Estado liberal del derecho existieron políticas encaminadas a lograr un mayor bienestar de la población y de forma directa incidir sobre la pobreza y la delincuencia. Solamente que estas políticas no eran propiamente sociales, sino más bien una filantropía a cargo de élites costarricenses y una política caritativa eclesiástica. Surgieron una serie de instituciones filantrópicas apoyadas por el Estado y que a su vez funcionaban como policía, ya que velaban por la higiene moral y física de las clases bajas. Algunos ejemplos de estas instituciones son los asilos de infantes en San José, la Gota de Leche, la Fundación Rockefeller, la Penitenciaría Central, entre otras. Se puede observar que durante este periodo el Estado no cuenta con una política social clara, sino que más bien se confunde y entrelaza con las políticas de instituciones filantrópicas y caritativas promovidas por las élites políticas y la Iglesia Católica, toda vez que el Estado todavía no contaba con una clara vocación social o asistencialista como si la tendría en los años venideros. Con estas políticas se buscaba no solo ayudar a los desposeídos, sino también incidir en la disminución del crimen.